Jamendo.com. 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 El pasado 7 de febrero tuvieron lugar las elecciones en Ecuador, tanto a la Asamblea Nacional como a la presidencia y también de los asambleístas en el exterior. Estuvimos cubriéndolo también en la previa y durante el día de las elecciones, y tras el conteo rápido y tras esa premura de dar los resultados del conteo rápido, se estableció que iba a haber una segunda ronda donde el primer candidato, que era por supuesto Andrés Arauz, estaba claro, pero había cierta polémica, o se podía generar cierta polémica sobre quién ocuparía ese segundo lugar para la segunda vuelta. A partir de entonces no han parado de ocurrir acontecimientos en relación con quién iba a ocupar esa segunda vuelta, también con los protagonistas políticos de las distintas corrientes políticas que estaban en pugna. Igualmente, también estamos viendo varios elementos de desestabilización política, sobre todo de las fuerzas correístas, como ya había ido ocurriendo anteriormente, antes de la propia convocatoria de elecciones. Hoy vamos a hablar con José Ángel Tipantuña Vega, quien es dirigente indígena quichua, hablante de los fríos páramos del cantón de Pujilí, en Cotopaxi, Ecuador. Él es licenciado en Ciencias de la Educación con mención en Docencia y Desarrollo Comunitario, intercultural bilingüe, graduado en la Universidad Politécnica Salesiana. Su experiencia organizativa incluye como presidente de la Federación Provincial de Afiliados al Seguro Social Campesino de Cotopaxi, vicepresidente nacional de la Federación de Afiliados del Seguro Social Campesino, coordinador provincial de Movimientos Sociales de Cotopaxi, secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino a través de la Coordinadora Nacional Campesina, y actualmente es coordinador nacional de Alianza de los Pueblos del Ecuador. Ha participado en múltiples eventos internacionales como el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Venezuela, la Cumbre Mundial por el Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra en Bolivia, el Foro Social Mundial en Brasil, el evento de toma de posesión del comandante Daniel Ortega en la República de Nicaragua o la Cumbre Paralela de los Pueblos de América en Panamá. Igualmente tiene experiencia en el sector público y en la administración a través de como coordinador del Seguro Social Campesino en el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social de Cotopaxi, director distrital de Pujilí, Saquicili del Ministerio de Educación, jefe político del Cantón de Pujilí y secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. Antes que nada, muchas gracias por concedernos esta entrevista, además en el contexto en el que se encuentra Ecuador ahora mismo. Y quería, porque la actualidad también manda, quería que comenzásemos esta entrevista haciendo mención a un suceso que ha ocurrido esta misma mañana, cuando era usted invitado al diario El Amazónico y le increpaban y le habían organizado prácticamente una emboscada con un periodista que iba completamente a atacarle sin darle ninguna posibilidad de réplica. ¿Qué nos puede contar sobre esto? Tukuy shunkumanta yupaychani kay pachata karashkamanta kay Ecuador llaqtamanta pacha tukuy ñukanchik wawqi panikuna kay shukti napi kawsaq mashikunata. Expresar ese cordial saludo a todos los hermanos y hermanas migrantes ecuatorianos en el exterior y a todo el pueblo ecuatoriano que nos miran y van a seguir viendo a través de redes sociales esta entrevista. Muchas gracias. Sí, en efecto, el día de hoy, para la mañana, a las 7 de la mañana tenía previsto estaba invitado sobre el proceso electoral en un
diario en la Amazonía llamado el Amazónico, Diario Amazónico. A las 7 de la mañana, en efecto, estuvo allí, mientras se desarrollaba la entrevista, de forma sorpresiva, ingresa, como era de forma virtual, ingresa el señor Fernando Villavicencio, que hoy ha sido ya electo también asambleísta, el que entra último arrastrado, asambleísta. Entonces, entra de forma sorpresiva a atacar, a insultar, a hacer una serie de acusaciones, como siempre ha venido haciendo en contra de Rafael Correa, en contra de Andrés Arauz y también en mi contra. Entonces, frente a eso, como eso no era ni siquiera debate, estaba desarrollando una entrevista con mi persona, entonces el periodista lo permitió para que hiciera todo ese ataque en contra de las personas que acabo de señalar. Por tanto, he empezado a hacer una réplica, pero este señor Villavicencio no ha permitido hacer la réplica, en vez de debatir, se fue al insulto, a la agresión. Claro, como no tiene elementos suficientes como para debatir, él no pudo debatir, más bien se fue a la agresión, al insulto en mi contra, y finalmente en vez de apagar el micrófono del señor Villavicencio, lo expulsó a mi persona de ese medio de comunicación. Decirles a la opinión pública, lamentablemente este pseudo periodista, porque dice ser periodista, debería tener la calidad de periodista, debería tener una compostura adecuada para expresar en un medio de comunicación frente a cualquier persona que tiene una opinión distinta. Pero lamentablemente, como esta persona, este pseudo periodista, que todo el tiempo ha venido haciendo un show político en el Ecuador, haciendo supuestas denuncias con supuestas investigaciones en contra del progresismo, en contra de la izquierda en este país, siendo sirviente fiel de la embajada norteamericana, porque los hechos lo dicen que él sería de la CIA en el Ecuador. Entonces hemos tenido que señalar eso y ratifico en decir que este es el personaje con el que hemos encontrado. Esta mañana hubo este incidente. Hemos señalado que todas sus denuncias no ha tenido ningún asidero, ningún asidero no hay, siendo que tienen jueces, siendo que tienen gobierno, siendo que son parte de este gobierno miserable, no tienen ninguna prueba, porque Rafael Correa está sentenciado por influjo psíquico, no por sus investigaciones que hizo este pseudo periodista. Así que rechazarle rotundamente, y he dicho, espero ver de persona en persona, y ratifico en decir al señor Villavicencio, espero ver en persona para que me diga en la cara y va a ver lo que le pasa. Pero bueno, eso es lo que ha pasado, y el tema era de conversar en la mañana sobre cuál es nuestra opinión política frente al proceso electoral que se desarrolló el 7 de febrero. Decirles a los ecuatorianos que ya han pasado 3 días, ya con hoy 4 días, que todavía no hay resultados oficiales en cuanto a quienes mismos van a ser binomio presidencial, porque el exit poll, la encuesta de boca de urna, que es de la que son anticorrupción, dijeron que Lasso estaba en segundo lugar para ir a la segunda vuelta con Andrés Arauz. En cambio, el conteo rápido le dice que sería Yacu Pérez de Pachacuti que se iba a la segunda vuelta. Entonces, ha generado una confusión. Y luego, ahora el Consejo Electoral va ratificando de que en este momento, señor Lasso, que representa la banca, en este momento ya estaría con alrededor de 20,000 votos por encima del señor Yacu Pérez, que viene de Pachacuti. Entonces, estas cosas ha ocurrido que para nosotros no es extraño, no es extraño. Todo el tiempo, este Consejo Electoral, dirigido por la cúpula, por representantes de la cúpula de Pachacuti, dirigido por gente de Lasso Nebot, porque ellos son los que dirigen el Consejo Nacional Electoral en este momento. Ellos son los que impidieron la participación del progresismo en el Ecuador. En este caso, hicieron todo una leguleyada jurídica para impedir la participación de Rafael Correa y luego impedir la participación de Andrés Arauz y Carlos Rabascal, que pasó más de 3 meses en la leguleyada jurídica entre Consejo Electoral, Tribunal Contencioso Electoral para inscribirlo. A la última hora, ya cerca de la convocatoria a las elecciones, se quedó infirme la inscripción. Entonces,
el fraude electoral que en este momento está hablando el señor Yacu Pérez, nosotros debemos señalar que el fraude han venido haciendo ellos, los, los banqueros, el señor Lazo Nebot y la señora Diana Atamaín y todos todos quienes conforman el Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso, que son designados por Trujillato, designados por esos nefastos personajes. Entonces ellos son los responsables de los fraudes que pudiera existir. Porque ¿cómo estaría configurando el fraude? Si ellos son los que controlan el proceso electoral, entonces si es que ellos hacen fraude, entonces estarían haciendo el fraude en beneficio de ellos, porque el voto de los ecuatorianos es contundente para Andrés Arauz. No tienen por dónde más hacerle fraude a nuestro binomio presidencial. Entonces, siendo así, que ellos son los que controlan el proceso electoral, todavía tienen el descaro de culpar, como siempre, culpar a Rafael Correa, que está lejos de la pacha. ¡Qué barbaridad! Por tanto, nosotros sí le decimos que el Ecuador en este momento necesita estar en la calma ya, necesita Ecuador que se respete la voluntad popular. ¿Quién quedó primero? ¿Quién quedó segundo? ¿Quién quedó tercero? Es decir, con quienes nos vamos a la segunda vuelta electoral. El Ecuador requiere calma, por tanto, llamamos a la calma y al respeto de la voluntad popular. Efectivamente, la situación ahora mismo parece que va a seguir, que va a seguir inquieta. Yacu Pérez había hecho una petición a Guillermo Lasso, quien parece que finalmente será quien irá a segunda vuelta, para reabrir las urnas, también acusando de fraude, aunque sea aunque sea totalmente inconsistente, como bien señalas, porque el proceso electoral lo han controlado ellos. Quizás acusen también de influjo psíquico a Correa, porque es la única forma de la que haya podido intervenir. Pero a nosotros nos gustaría también saber un poco más sobre Yacu Pérez, porque fuera de Ecuador, pues es de todos los participantes, es quizás el que era menos conocido y ahora ha cobrado mucho protagonismo. Desde los medios extranjeros, sobre todo, nos lo presentan como un líder por los derechos del medio ambiente, por la ecología, aunque resulta muy llamativo porque no se le ve en determinadas luchas y sí en otras. Sí lo hemos visto en luchas contra el desarrollo en el gobierno de Correa, pero no, por ejemplo, contra Chevron y las consecuencias ambientales desastrosas para Ecuador. En ese sentido, ¿cuál sería el perfil político que nos pudiese aclarar también un poco también desde fuera de Carlos Pérez, actualmente conocido como Yacu? Bueno, aquí en el Ecuador conocemos de cerca quienes somos dirigentes de organizaciones sociales. Conocemos desde el punto de vista ideológico y político su accionar en el escenario político nacional. Sí, si él realmente dice ser defensor del agua, de la Pachamama, del medio ambiente, etcétera, etcétera, él sería uno de los actores protagonistas en contra de la minería. Sí, eso es lo que se dice él, pero lo que se ve es otra cosa. Habría sido abogado de las empresas mineras quienes hacían la contaminación de las aguas. Imagínense, abogado defensor de las empresas quienes contaminaban los ríos. Entonces él habría sido, entonces ahí no hay coherencia. Otra es que, en efecto, cuando Chevron hizo semejante daño en la Amazonía ecuatoriana, ¿dónde estaba el señor Yacu Pérez para defenderlo? En el gobierno de Rafael Correa, cuando se luchaba en contra de esas empresas transnacionales que hicieron daño en este país. Y este señor Yacu Pérez estaba vociferando en contra del gobierno de Rafael Correa, estaba de mano con esa gente. Entonces, ahí realmente no entendemos. Entonces, solamente indicar para muestra un botón que ese es el personaje en cuanto dice ser al defensor, pero en la práctica nosotros no lo vemos así. El siguiente elemento es que para nosotros no no sería el representante de los pueblos y nacionalidades indígenas por algunos elementos. Uno, aquí en el Ecuador, cuando Moreno traicionó al proyecto político, al pueblo ecuatoriano y a Rafael Correa, este señor Yacu Pérez y la cúpula dirigencial de Pachacute, conjuntamente con los banqueros y los 270 grupos económicos más rateros de este país, inmediatamente se arrojaron
para acorralar a Lenín Moreno, para repartir las instituciones públicas del Estado. Por eso que esta gente tuvo ministerios, tuvo ministros, tuvo directores provinciales, tuvo gente en altos cargos del gobierno de Lenín Moreno, del peor gobierno, del gobierno que ha hecho tanto daño a este país. Esos son, pero no como organización como Pachacuti, CONAI, sino una cierta cúpula dirigencial, que son 5 hasta 10 personas, no más. El resto de gente, sí existe realmente gente sana en aquella organización. Entonces, por eso que ellos son parte son promotores principales de la ejecución de la consulta mañosa de 7 veces sí, con la que se destruyó por completo al país, que para nuestra opinión, que según los datos publicados o noticias publicadas en la misma prensa corrupta que está en este país, esa consulta mañosa fue diseñada por la embajada norteamericana. Entonces, por eso es que hay todo un andamiaje de este personaje que no tiene vínculos hacia el progresismo, hacia la izquierda, hacia los revolucionarios en el Ecuador. Al contrario, este señor, hace 4 años atrás, a la tarima de la banca del señor Guillermo Lazo, estaba ahí en la tarima. Dijo, prefiero un banquero antes que Rafael Correa. Entonces, ¿cómo podemos entender que él sea alguien progresista o de izquierda? Y cuando en el gobierno de Evo Morales en Bolivia, esta es la persona que más había atacado al proceso boliviano dirigido por Evo Morales. Incluso cuando se dio el golpe de Estado a Evo Morales, esta es la persona que salió a aplaudir. Lo dijo dictador sueldo, etcétera, de cosas en contra de Evo Morales, pero fíjese, después de casi un año, Evo Morales ya regresó a Bolivia. Evo Morales, la gente de Evo Morales retomó las riendas de la conducción del país, ahora con gobierno de Arce, etcétera. Entonces, ese es el tema. Aquí, lamentablemente, hasta ahora, la actitud política que ha tenido este señor Yacu Pérez no ha sido nada agradable, no ha sido nada beneficioso para el progresismo, para la izquierda, para el desarrollo de este país. Ahora, todas las personas estamos para corregir también. Como todo ser humano, se podría equivocar, pudiera estar equivocado el señor, pero esta es la oportunidad. Si es que nos vamos a la segunda vuelta con candidato de la banca, de la ultraderecha, sirvientes del imperialismo, y con el progresismo que es el Andrés Arauz, si es que él realmente es alguien que defiende la Pachamama, ahora quisiéramos ver que esos votos se acuerda, se hace alguna alianza política con el progresismo y vamos juntos, o será que va a ir junto a la banca. Eso es más que todo. Pero para nosotros no confiamos de que estas personas, esta cúpula, más que seguro irán con la banca, pero las bases no lo irán. Esa es la diferencia. Así, ese es el escenario. Ahora, en este momento, ellos están dirigiendo al proceso de las elecciones aquí en el Ecuador, en todos los vínculos con la banca, con la ultraderecha de este país, tienen actitudes negativas contra el progresismo, contra la izquierda en el Ecuador y América Latina. Frente a todo eso, haremos lo que tenga que hacer para asegurar el triunfo electoral con Andrés Arauz y Carlos Rabascal. En relación con lo que estamos hablando, el partido político Pachacuti se entiende como hemos dicho, como un brazo electoral también de la CONAIE, pero estamos viendo que hay una gran división entre un sector de la dirigencia y las bases del movimiento indígena. ¿Cómo repercuten estas corrientes enfrentadas dentro del propio Pachacuti? O sea, hay un conflicto interno también abierto dentro del propio partido. Y en ese sentido, que está subordinando a todo el partido y a todos los movimientos que lo puedan integrar, lo está subordinando a las actitudes de Yacu Pérez. Nosotros diríamos algunos elementos allí. La organización social como la noble organización, nosotros siempre vamos a tener el alto respeto, y a la organización como Pachacutic también. Esa organización estaba ya súper debilitada. Aquí en el Ecuador estaba súper debilitada, ¿no? Pero a raíz de octubre, como
fueron parte del reparto con este gobierno miserable, entonces tenían instituciones con la misma plata del Estado, habría fortalecido. Primero, algo se fortaleció. Segundo, el paro de octubre permitió posesionar nuevamente como una organización nacional potente. Entonces, como ha dicho propio Leonidas Issa, no es que el voto que tienen ahora este señor Yacu Pérez, no es por él, no es por la CONAIE ni por Pachacuti, es gracias al paro de octubre que lamentablemente tuvieron la oportunidad de dirigir y traicionar aquel paro de octubre, por encima de la sangre derramada por nuestros hermanos y hermanas caídos en la lucha. Traicionaron ese paro de octubre, pactaron con Moreno, pactaron con la derecha, pactaron con el Fondo Monetario Internacional, traicionaron ese paro de octubre. Ese paro era sobre el decreto que eliminaba los subsidios a los combustibles. ¿Y qué ha servido? Y ahora todo está eliminado. Ya los subsidios están eliminados por tema de la pandemia. Por eso es que los barriles de petróleo están bajos. Ahora no se nota, pero paulatinamente los precios de combustible están subiendo. Los señores transportistas nos pueden confirmar, nos pueden ratificar. En Ecuador, de forma paulatina, se está subiendo los precios de combustible en el Ecuador. Así que eso es el resultado. No, o sea, aquel paro de octubre, como traicionaron solamente de llegar a ser presidente de la República. Nosotros no tenemos inconveniente de que ellos lleguen a ser presidente de la República. A fin y al cabo estamos en democracia. Preocupa es que tienen ciertas actitudes vendepatria, que son sirvientes de la banca, de la ultraderecha de este país, y hacen juego con el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo preocupante, eso es lo grave, eso es lo peligroso, que no sería nada beneficioso para el país. Por eso que en este momento, por ejemplo, este señor Yacu Pérez plantea cosas que no beneficia al pueblo ecuatoriano. En este caso, dice eliminar el impuesto a salida. ¿A quién está defendiendo con decir eso? A la banca, a los importadores, a los exportadores. ¿Y quiénes son ellos? Nada más que son los 270 grupos económicos más rateros de este país, con lo que este gobierno miserable perdonó la deuda de más de 4.600 millones de dólares con este asambleístas que son realmente muñecos de trapo. Entonces, está siendo beneficiario para eso. Entonces, no hay nada, una propuesta que permita una salida a la crisis, una propuesta política que permita dar a la salida al problema económico que el Ecuador, que estamos realmente en una tragedia económica. Es la diferencia. En ese sentido, se podría un poco hacer una analogía entre lo que representa Yacu Pérez dentro de Pachacuti bueno, más bien con las revueltas de octubre y lo que ha representado Moreno en el sentido de traición para la Revolución Ciudadana. ¿Serían personajes con perfiles similares de traición? Nosotros decimos que incluso por las espaldas de las principales figuras como fue Leonidas Issa, Jaime Vargas, habían otras personas quienes habrían negociado, entre ellos Salvador Quispe y este señor Yacu Pérez. Está claro, en las páginas web se puede encontrar donde esta gente cómo estarían negociando para llegar a un acuerdo para salvar el pellejo al Moreno. Porque si hubiera habido el paro más, el Moreno estaba fuera. Pero lamentablemente esta gente buscaron todas las artimañas para defender solamente por los cargos públicos y por eso que quedaron todavía en cargos públicos. Hasta ahora, una cierta cúpula dirigencial está en cargos públicos, hasta ahora. Y fruto de eso es lo que están en el Consejo Electoral. Fruto de eso, los coordinadores de los consejos electorales provinciales son de Pachacuti también en este momento. Así que por eso que aquí en el Ecuador conocemos como una persona realmente no confiable en aquel personaje. Hay una cuestión que además es muy visual, que es la separación del voto entre la costa y la sierra con respecto a la propuesta del proyecto progresista de Arauz. ¿Qué lectura hay sobre eso? Yo considero que ahí no es necesariamente porque, repito, porque es Yacu Pérez. Repito, un elemento es por lo que hubo el paro de octubre en la que se posesionó. Segundo, como existió 16 binomios presidenciales, de las cuales
15 binomio contaba con el apoyo de la prensa corrupta, contaba con apoyo de los 270 grupos económicos más rateros de este país y con la embajada a través de varias fundaciones. Entonces, el único binomio que no tiene apoyo de la prensa corrupta ni de todos esos personajes que acabo de mencionar, no teníamos la posibilidad de tener buena publicidad, no teníamos propaganda, hacíamos recorridos, sí, pero no teníamos propaganda. Había semejantes propagandas de otros candidatos, pero lo nuestro no había. Consideramos que eso también se debe tomar en cuenta para el análisis sobre este resultado electoral. Consideramos que eso sería uno de los elementos con la que la gente dejó de engañar. Había propaganda, cantidad de otros candidatos, en este caso de Pérez. Anteriormente ya usted lo citó, pero los gobernantes progresistas de Latinoamérica han sido objetivo de las críticas de Yacu Pérez. Fundamentalmente hemos mencionado el caso de Evo Morales, donde incluso apoyó ese golpe de Estado que se hizo en su contra. Y en ese sentido, también teniendo en cuenta la fuerza política que ha movido históricamente los movimientos indígenas en Ecuador, la pregunta es si existiría la posibilidad de un proyecto político, más allá de la Asamblea Nacional, un proyecto político desde las comunidades indígenas que fuese autónomo y compartido, si ese proyecto político podría tener como representante pues, a este señor, y después también, o si por el contrario las comunidades indígenas del Ecuador se encuentran más próximas o hay sectores que se aproximan más a otra forma de transformación social para el país. Bueno, aquí en el Ecuador, el movimiento indígena es el conjunto de los pueblos y nacionalidades indígenas quienes cohabitamos dentro de un determinado territorio, en este caso Ecuador, las cuales existen varias organizaciones de los indígenas y campesinos. Entre ellos es la CONAI, ya, pero existen otras organizaciones como la FEI, la FENOCIN, la Confederación Seguro Campesino, la Alianza de los Pueblos del Ecuador, la Alianza Indígena y Campesina, etcétera, etcétera, de organizaciones, que esas otras organizaciones incluso consideramos que es prioritario, y la cual tenemos un espíritu progresista de izquierda, porque nosotros no tenemos vínculos con las fundaciones, nosotros no recibimos financiamiento de las para recibir sueldos mensuales como dirigentes, nosotros no la tenemos. Por eso que a lo mejor no somos posesionados como ciertos dirigentes que sí sabrían coger sueldos mensuales de las fundaciones extranjeras. Entonces, eso es la diferencia. Por eso es que aquí en el Ecuador, repito, hay tres grandes grupos. Uno es la CONAIE, mucho más étnico, que no tiene, que ahora dicen que no son ni de izquierda ni de derecha. Con eso se van fácilmente a parar en la tarima del banquero Lazo. Hay otro que somos identificados más con el progresismo de izquierda, y hay otro pequeño, reducido grupo que sí también va fácilmente, que siempre se ha ido con la derecha, y por eso que el banquero Lazo tenía por ahí un asambleísta indígena que era que siendo indígena se va con la derecha, pero felizmente que ahora perdieron. Entonces, eso sería en el contexto cómo se encuentran los pueblos y nacionalidades indígenas. Ahora, el voto a Pérez, no, por el tema de hechos de octubre, no es que todos los indígenas se lo votó, sino que otros sectores de los sectores urbanos, pensando que realmente este es un buen candidato, lo votó. Por ejemplo, o sea, ni siquiera son propuestas políticas, sino que son ofertas demagógicas con la que habría engañado a este señor. Por ejemplo, el punto de licencias. Aquí en los conductores ecuatorianos, de acuerdo a la ley de tránsito, tenemos puntos, tenemos 30 puntos. Cada contravención o infracción de tránsito se va reduciendo los puntos. Entonces, este señor dice que se va a eliminar puntos de la licencia, con lo que habría engañado en este caso al sector del transporte. Otro elemento, ha dicho libre ingreso a la universidad, sin examen, sin prueba, sin nada. ¿Dónde ha visto eso? Hasta ahora yo no he visto nunca. Nunca se ha visto sin prueba, sin examen, sin propedéutico, sin nada. O sea, libre ingreso a las universidades. De acuerdo, en último caso de acuerdo, pero no se ha mencionado cuántas universidades va a construir. En su propuesta no se ha dicho
¿cuántas universidades va a construir para garantizar el ingreso a las universidades, como él está diciendo? Porque no hay cupos. Entonces, lo que hay que decir es, para complementar, hay que decir, se va a garantizar el libre ingreso a la universidad. Pero se va a construir, no sé, digamos, 2 universidades en región A, región 3, X y Z. Ya, pero ¿y los fondos? ¿De dónde va a venir? No se podría decir que va a traer crédito del Fondo Monetario Internacional. No, alguna cosa tiene que... Pero lamentablemente no hay propuestas, solo son ofertas demagógicas. Con lo que estoy diciendo, ratifico que con esas cosas habría engañado y lamentablemente un sector de nuestro pueblo ecuatoriano cayó en ese engaño. Y de cara a lo que pueda ocurrir, tampoco se trata de tener ahora mismo tener ahí mismo dotes adivinatorios, pero ¿cómo cree que pueda desenvolverse el conflicto que ahora mismo está originado con respecto a esa segunda vuelta, a las denuncias de fraude? ¿Cree que en los próximos días se calmará la situación o, por el contrario, considera que se va a seguir calentando la situación con fines probablemente bastante más desestabilizadores? Bueno, mire, en este momento aparentemente sería como especie de la disputa entre el banquero Lazo y el señor Yacu Pérez de Pachacuti. Aparentemente sería eso, pero del fondo consideramos que no es eso. Todos ellos hicieron todo hasta humanamente, hasta lo imposible para impedir la candidatura de nuestro binomio presidencial, Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Hicieron hasta lo imposible para postergar las elecciones. Entonces, todo lo que van a hacer o lo que están haciendo es para boicotear las elecciones, momento determinado, hasta podrían decir anulado las elecciones. Todo tiene fin, y el fin es contra el progresismo, contra la izquierda, contra el correísmo. En eso nosotros consideramos que debemos estar absolutamente claro. Por eso llamamos al pueblo ecuatoriano a estar atentos, amamos la paz, somos amantes de la paz y por tanto llamar a esa paz y que sean respetados los resultados electorales, sea quien sea que pase a la segunda vuelta electoral. No se puede boicotear de esta manera, inventando fraude cuando ellos son los que dirigen el proceso electoral en el Ecuador. Repito, el día de hoy ha pronunciado que se va a poner la denuncia en la OEA. ¿A cuál? Pues a cuál OEA, a los que dieron golpe de Estado en Bolivia, a los que cuando le hicieron un asalto en Estados Unidos, cuando no querían reconocer los resultados electorales, este señor quedó cerrado la boca. Y hoy también ya se ha ido a sentar con el Contralor, con ese pseudo Contralor que no tiene nombre. Ya estaba sentado reciente nomás. Es decir, están tratando de armar todo un show o todo una trampa para impedir posiblemente el avance del proceso electoral. Y esto no se puede permitir, no se debe aceptar. Por tanto, llamamos a la calma, a la paz, a la tranquilidad, y los resultados electorales deben ser respetados conforme a la voluntad popular expresadas en las urnas este 7 de febrero. Pues para terminar, si deseas añadir algo más y también decir que aquí estamos a disposición desde Revista La Comuna desde nuestra humilde posición, porque no tenemos la capacidad de influir como puedan tener otros grandes medios, pero para apoyar y dar voz a esas voces que efectivamente están siendo silenciadas, no solamente en Ecuador, sino también fuera de Ecuador. Decirles a los compañeros y compañeras en todas las provincias del país y a los hermanos migrantes en el exterior, con quienes hemos tenido la posibilidad de coordinar las acciones de campaña. Primero, a no desanimar, queridos compañeros. Ánimo, o sea, más fortaleza, compañeros. Segundo, llamar a los sectores, a otras organizaciones sociales que todavía no se incorporaron al proceso de campaña en esta primera vuelta. Pues no solamente porque es nuestro candidato, sino por una propuesta política que va a permitir recuperar la patria. Y también llamar a los partidos y organizaciones políticas poco independientes, incluso que no son ni afines a Correa ni afines a la derecha, son más independientes, llamarlos a ellos
con una propuesta política. Sentemos a conversar para que todo ese diálogo que podamos tener sea en función de la patria, no sea en función del reparto, del acomodo de nadie, sino de recuperar la patria. Con eso dejo expresado este reconocimiento y un profundo agradecimiento por el espacio y ojalá en algunos otros momentos también podamos poder dar nuestro criterio político desde el punto de vista de organizaciones sociales. Así es que muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Si desea, para despedir, podría también una despedida con esa hermosa lengua quichua que tenéis. Ah, claro, con mucho gusto, sí, pues de Tukuy Shungumanta, Yupaychani, kay pachata Karashkamanta, Chinallata, Shuktik Punjapash, Mañajushami, kay pachakunata, Karachun, Tukay Mashikunawan, Rimarenkapa. Decía que agradecer profundamente por el espacio y que estaré molestando para que en otras oportunidades podamos conversar incluso con otros actores para intercambiar ideas. Muchas gracias, un abrazo para todos. Muchas gracias y aquí tenéis vuestra casa.